Bendiciones con todos. Tema 124 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Ahora avanzamos hacia la historia de Isaac porque ya ha muerto Abraham, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del hambre en la tierra de Canaán. Y vamos a leer Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 11, para entender esta historia. Pongamos atención. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Qué cosa, ¿no? En este capítulo veremos cómo Isaac pasa por algunas pruebas similares a la que pasó su padre Abraham. Dos principales: hambre en la tierra y conflicto con el rey Abimelech. Veamos el asunto del hambre en la tierra. En el Medio Oriente no era inusual las hambrunas, las cuales eran causadas generalmente por sequías de un año o más de duración, bien largas. Isaac enfrentó una de estas hambrunas en la tierra prometida. Como dice el versículo 1 del capítulo 26, y hubo hambre en la tierra. ¿Sí? Décadas antes, Abraham había pasado por circunstancias similares. Pero veamos qué hizo. Génesis 12:10, escuche. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Lo más probable es que Isaac se vio tentado a hacer lo mismo que su padre Abraham. En tiempos de la hambruna, muchos descendían a Egipto, porque ellos cuentan con la constante fuente de agua del río Nilo. Sin embargo, Dios se le apareció a Isaac y le dijo que no descendiera a Egipto. En medio de esa advertencia, el Señor le reveló algo aún más importante: el propósito de su vida. Mire, Dios siempre pendiente de sus hijos. Le dice, Génesis 26, versículos 2 al 5 dice: y se le apareció el Señor. Qué maravilloso. Y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré
a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¡Wow! Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mismo. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¡Wow! Qué obediente que fue Abraham, y su hijo está copiando también. Obediente a la palabra de Dios, y Dios se le aparece y le da una tremenda, le confirma lo que ya le había dicho a su padre, ¿sí? Que esa tierra sería de ellos, que serían benditas todas las naciones de la tierra por causa de la obediencia de ellos. Esta fue la primera experiencia personal de Isaac con Dios. Antes era el Dios de su padre, pero ahora ya podía decir que era también el Dios de Isaac. No solo eso, sino que le confirmó personalmente el pacto que había hecho con su padre Abraham, el cual era un pacto multigeneracional. La bendición para Isaac y para su descendencia estaba en esa tierra, no en la tierra de Egipto. Por eso le dijo que no viajara a Egipto. Su herencia no estaba en Egipto ni en ninguna otra tierra más que en Canaán. En ese momento ellos vivían allí como extranjeros. Pero llegaría el momento en que el Señor entregaría la tierra prometida a sus descendientes. El Señor también le prometió que de su simiente traería bendición a todas las naciones de la tierra. Mire, por Abraham, por la obediencia de Abraham, por la obediencia de Isaac, su hijo, todas las naciones de la tierra son benditas. Entonces vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a cumplir los mandamientos, los preceptos, sus leyes. Vamos a ponerla en práctica y recibiremos esas bendiciones tremendas. Y nosotros mañana seremos de bendiciones también para otros. Aunque Abraham descendió a Egipto, él aprendió la lección y no volvió a regresar. Él aprendió a no dejarse llevar por las circunstancias, sino a buscar la voz y la dirección del Señor. Abraham aprendió a oír y obedecer. ¿Sí? La palabra de Dios, el Shema. Dice Génesis 26:5, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra que se traduce como obedeció en hebreo es Shema ve koli, que literalmente significa escuchó mi voz. El verbo Shema implica tanto oír como obedecer. El texto también dice que guardó las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y las leyes. En otras palabras, la Torá. Aunque Dios aún no había dado la Torá en el monte Sinaí, allá fue que la dio, todavía no había dado, la realidad es que la ley de Dios existe desde siempre, pues es el reflejo del orden divino. Abraham llegó a conocer el orden de Dios a través de la revelación que desarrolló con el Señor a lo largo de su vida. Y lo más importante es que Abraham no solo oyó, sino que también obedeció la voz de Dios. Ahora, Isaac sucede lo mismo, obedece la voz de Dios. El Señor le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto y él oyó y obedeció. Versículo 6 del capítulo 26. Habitó pues Isaac en Gerar, se quedó allí, porque Dios le dijo que allí le iba a bendecir y que más adelante esa tierra iba a ser de ellos, de su descendencia. Isaac permaneció en la tierra prometida, a pesar de las circunstancias adversas. Su llamado estaba en Canaán y Dios lo iba a bendecir allí, no en Egipto. La segunda prueba, ya pasó la primera, ¿no? Isaac pasó la primera prueba, pero no la segunda. Él cometió el mismo error que había cometido su padre Abraham cuando Abimelech deseó a su mujer Sara. ¿Te acuerdas Génesis 22? Isaac también mintió diciendo que su mujer era su hermana. A veces se van copiando los malos ejemplos, ¿no? Génesis 26:7 dice,
Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Era una mujer muy hermosa. Ahora, la historia se repitió, porque no aprendieron de ella. Pero a pesar de su error, de nuevo Dios los protegió, abriéndole los ojos a Abimelech, rey de Gerar. ¿Sí? Acuérdense que Dios va cuidando. A los que lo obedecen, Dios los cuida. ¿Sí? Dios los cuida porque como humanos somos imperfectos. ¿Sí? Sí pecamos. Sí cometemos errores. Pero ahí está Dios para ayudarnos, para levantarnos nuevamente. Esa es su gracia maravillosa, su amor maravilloso. Dice Génesis capítulo 26, versículos 8 al 11. Y sucedió después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana. He aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Lo descubrieron, mentiroso. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea yo que muera por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer, y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a esa mujer, de cierto morirá. Isaac mintió para poner a salvo su vida, pero no se había dado cuenta todavía que su vida estaba en manos de Dios. No debemos mentir, ¿sí? El diablo es el padre de la mentira, así dice la palabra de Dios. Debemos decir la verdad, cueste lo que cueste. Dios iba a cuidar a él, Dios iba a cuidar a su mujer, porque acuérdense que en él son benditas todas las naciones de la tierra, en su descendencia. Pero tal vez no se había dado cuenta de que estaba poniendo en riesgo la vida de muchos en ese lugar también, porque Dios lo iba a castigar, se iban a enfermar, a morir. Pues al mentir había abierto la oportunidad para que tomaran a su esposa Rebeca. Pero ella no era soltera, sino casada. Y si alguien la tomaba como su mujer, sería pecado. Y esto traería maldición a la familia de aquel lugar. ¿Qué les parece esta palabra de Dios? Primero, Dios confirmando el pacto a Isaac, así como se lo confirmó a Abraham, que esa tierra de Canaán sería de su descendencia, que en ellos sería, en su familia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la segunda parte que vemos que también comete el mismo error de su padre, miente diciendo que su esposa era su hermana. ¿Sí? Aquí en este caso, si analizamos bien el asunto, eran como primos. En el caso de Abraham, sí era su media hermana. ¿Sí? Su era media hermana por miedo. ¿Sí? A veces el miedo nos hace tomar malas decisiones, como un tema que hicimos ya. Nos hace tomar malas decisiones. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. A veces las personas dicen, es que es una mentirita blanca nomás. ¿Quién ha dicho que las mentiras son blancas? ¿Quién ha dicho? Las mentiras no son buenas. ¿Sí? Jesús decía siempre, de cierto te digo, o en verdad te digo. Siempre la verdad, ¿sí? La verdad es de la palabra de Dios que convierte en el alma. Entonces hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. Entonces Dios ya va formando a Isaac, lo va preparando, le va dando lecciones de vida, lo va haciendo grande, porque en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué le parece esta historia? ¿Sí? ¿Usted quiere ser un hombre bendecido por Dios, una mujer bendecida por Dios, una persona de la cual otros reciban bendición por su obediencia a la palabra de Dios, por su consagración a la palabra de Dios, a su relación con Dios? Eso sería bueno y maravilloso en cada una de nuestras vidas. Y para dar ese paso, lo primero que hay que hacer es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como aquel que murió
derramó su sangre para redimirnos y se levantó de la tumba para mostrarnos que Él tiene poder sobre el pecado, aún hasta sobre la muerte. Entonces, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Animamos a que usted acepte a Cristo de todo corazón, haciéndose hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo en su vida, en su corazón? Es la mejor decisión que usted ha hecho. Ahora, venga la palabra a estudiar estas historias maravillosas que nos dan lecciones de vida, lecciones importantes. Busquemos ponerla en práctica y después predicarla a otros, para que otros conozcan estas verdades, conozcan al Señor, su Salvador. Cántele alabanza al Señor, cántele por ser nuestro Dios, por bendecirnos tanto. Converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia. Juntos acá vamos a aprender estas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel. Tu palabra que es como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía. Que esta palabra sea escuchada por millones de personas, Padre. Y esta palabra, tu palabra, produzca cambio, mi Dios. Produzca una cosecha para gloria y homenaje a tu nombre y testimonio a este mundo que lo necesita, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a todos. Los bendecimos porque ustedes escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo esta palabra de Dios, poniéndola en práctica. Sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan las verdades del Señor que tiene para sus vidas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.